Bien, y ahora vamos al capítulo 6. En este capítulo 6 vemos que la Iglesia da un paso más en su desarrollo. Leamos el versículo 1 de momento. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Fijémonos que nos dice: el número de los creyentes aumentó extraordinariamente, precisamente a causa de ese testimonio de los apóstoles y de todos los cristianos, de aquella comunidad que vivía esa fraternidad, etcétera, etcétera. Pero fijémonos que eso no quiere decir que fueran un modelo perfecto. Las miserias humanas están. Y aquí se manifiesta una de esas miserias humanas. Y es que se nos dice que los cristianos helénicos murmuraban contra los hebreos porque sus viudas eran mal atendidas. Trataré de explicar un poco de qué se trataba. Entre los judíos existían miserias que también a veces se dan entre nosotros, ¿no? El creerse más importantes, más auténticos, los que habían nacido en Palestina, sobre todo en Judea. Los judíos nacidos en Palestina, en Israel, se consideraban más genuinos, más auténticos que los que habían vivido, los que habían nacido o vivido fuera de Israel. Recordemos que ya en tiempos de Jesús, los que llamaban de la diáspora eran muchísimos. Había judíos pues en Roma, en los viajes de San Pablo, que ya lo veremos cuando comencemos, donde quiera que llega se encuentran judíos. O sea, había muchos judíos que habían nacido o habían vivido mucho tiempo fuera de Israel. Y entonces a esos judíos les llamaban helenistas o helénicos. ¿Por qué? Porque hablaban griego. Entonces en Jerusalén había sinagogas donde se reunían los judíos para orar, además del templo, que era donde se ofrecían los sacrificios. Había sinagogas donde los judíos cada sábado se reunían para leer la Biblia y orar. Entonces, en Jerusalén había sinagogas de distintos grupos. Entonces, esto lo veremos más adelante. Había sinagogas, por ejemplo, donde se leía la Biblia en griego. Entonces, todos estos helenistas iban allí. Mientras que en las sinagogas donde se reunían los hebreos, pues la Biblia, ellos hablaban arameo y la Biblia se leía en hebreo. Bien, pues entonces los hebreos, los judíos nacidos en Israel, se consideraban más importantes, como en primer lugar, tenían que ocupar un lugar más importante que los que habían nacido fuera. Porque eso, diríamos, ya no los consideraban genuinos judíos. No hablaban hebreo, no hablaban arameo, digamos. Bien, pues esa división, fijémonos que de alguna manera intentaba introducirse también en la comunidad cristiana. Entonces, entre los convertidos al cristianismo habían unos que eran helénicos y había otros que eran hebreos. Como habíamos visto anteriormente, que había quienes vendían sus posesiones y se repartían, y de esta manera se atendía a los pobres, pues en esa atención a los pobres, y sobre todo aquí se habla de las viudas, pero era porque es el prototipo de pobre, ¿no? Las que eran de los hebreos eran mejor atendidas que las que eran del grupo de los griegos. Entonces, claro, los griegos protestan. Esto no se podía aceptar. Se ve claro que no eran los apóstoles los que repartían, los que atendían los que hacían este servicio, como veremos más adelante. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Veamos los versículos 2 al 4. Los 12 convocaron la asamblea de discípulos y dijeron: «No parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu de sabiduría, y los pondremos al frente de ese cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra». Reacción de los apóstoles.
pues falta personas que se dediquen a este servicio, al servicio de atender a los pobres. Por consiguiente, fijémonos que los apóstoles ven la necesidad de unas personas que se dediquen a esto, a las cuales se van a preparar. Es decir, se trata, como veremos más adelante, de la ordenación de los primeros diáconos. Diácono significa servidor. Entonces, les propone pues que entre el grupo, entre todos los creyentes, pues que elijan a 7. Y fijémonos que es interesante ver cómo los apóstoles valoraban la aportación de los cristianos. Desde luego son ellos, los 12, o sea, el colegio apostólico, los que indican qué condiciones deben reunir, o sea, los que vayan a ocupar este servicio en la Iglesia. ¿Y qué nos dice? 7 varones, primero, que gocen de reputación, o sea, que tengan buena fama. ¿Por qué? Pues porque si no, podría fácilmente, al ser mal vistos, su servicio no se hará con las mismas garantías y sobre todo con la misma acogida por parte de los demás, ¿no? Pero además de eso deben estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es decir, no se trata de cualquiera, ha de ser personas que sean auténticos cristianos, que se dejen llevar por el Espíritu Santo, que sean coherentes en su fe, que sean hombres de Dios, por lo tanto que sean hombres de oración y que además tengan suficiente instrucción. De hecho, veremos que entre estos diáconos estará Esteban, que es un hombre que se manifiesta evidentemente una gran sabiduría y además una gran facilidad para explicar la palabra de Dios. También tendremos a Felipe, que luego también se nos hablará de Felipe, que será, por ejemplo, el que explicará a aquel eunuco el texto de Isaías. Luego, ha de reunir, repito, estas condiciones. Han de ser estimados por la comunidad. Y por otra parte, hombres sobrenaturales, en quienes realmente Dios sea muy importante para ellos en su vida. ¿Y por qué quieren los apóstoles que escojan a esos hombres para dedicarse a este servicio? Diácono, repito, servidor. Pues porque ellos tienen otra misión. Y es muy importante ver esto. ¿Cuál es la misión de los apóstoles? ¿Se han fijado? La misión de los apóstoles es la oración y el ministerio de la palabra. Fijemos que las dos cosas, el ministerio de la palabra sin oración no será un auténtico ministerio de la palabra. O dicho de otra manera, si nos fijamos aquí, todo apostolado requiere oración para que esté hecho de acuerdo con lo que Dios quiere. Porque si no, se puede convertir en un propagandista, se puede convertir en un charlatán, se puede convertir, no sé, en un filósofo si queréis. Pero cuando hay la oración, hay contacto con Dios, hay la apertura al Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede conducir a esa persona. Luego los apóstoles, lo más importante para ellos es esto. Bien, los cristianos lo aceptan, como es lógico. Versículos 5 y 6. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea, y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Se fijan que aquí se administra un sacramento, el orden sacerdotal, ¿no? Pero una primera participación del orden sacerdotal es el diaconado. Y la ceremonia, si se fijan, es la imposición de las manos y la invocación al Espíritu Santo. Por consiguiente, aquí tenemos que la gente, entre los que formaban la comunidad cristiana, son los mismos fieles los que ven quiénes son los que reúnen esas condiciones. Y les proponen 7.
Recordemos que 7 es un número simbólico que indica perfección. De todos ellos, de los únicos que después se nos va a hablar, está Esteban y Felipe. Los otros no sabemos que, es decir, en el libro de los Hechos no consta qué es lo que hicieron. Pero una vez que la gente lo ha escogido, son los apóstoles los que los ordenan. Es decir, fijémonos que por lo tanto el sacramento se transmite a través de los apóstoles. Cristo ordenó a los apóstoles y ellos comunican este sacerdocio, una participación de ese su sacerdocio a los diáconos. Luego veremos en otro momento que también se ordenarán sacerdotes. O sea, sabemos que el orden sacerdotal se llama orden, digamos ahí, como tres grados, ¿no? El primero es el diaconado, después viene el sacerdocio y la plenitud del sacerdocio la tiene el obispo. Por lo tanto, es el obispo el que puede ordenar diáconos y sacerdotes. No sabemos si las diaconisas, las llamadas diaconisas, eran las esposas de los diáconos. Quiero decir que eso no, está en estudio. El Papa precisamente quiso que se estudiara. Y hay quienes dicen que no, que eran mujeres dedicadas también, pero podían ser, teniendo en cuenta que diácono significa servidor, pues mujeres también dedicadas al servicio, sea con la ordenación o sin ella. Porque ciertamente sacerdotes no, esto históricamente consta que no lo ha habido nunca. Pero diáconos nos constan en otras iglesias que también se ordenaron diáconos. Por ejemplo, fíjense en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los episcopos y diáconos. O sea, en Filipos, por lo tanto, había obispos y diáconos. Vemos, ¿no? Luego, también en Timoteo, si quieres, podemos buscar en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Vamos a quedarnos solo en el 8. Al partir yo para Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso, para que mandaras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Pablo le da a Timoteo una serie de pautas que deben reunir, de condiciones que deben reunir los que aspiren a ser diáconos. Y aquí le da toda una relación de características que deben tener. O sea, no amigos del dinero y de hacer grandes negocios. A la torpe ganancia traducen algunos otros, etcétera. O sea, no creídos, que no sean neófitos tampoco quieren, porque si son neófitos, es decir, recién bautizados, pues podían creerse los que ya son bautizados y ya diáconos y sacerdotes y qué sé yo qué, ¿no? Pues es toda una serie de pautas que debe tener Timoteo, que era obispo, antes de ordenar diáconos. Lo mismo le dará pautas para la ordenación de los sacerdotes. Versículo 7. La palabra de Dios iba creciendo. En Jerusalén se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Si fijamos, aquí nos vuelve a hacer San Lucas un resumen de cómo funcionaba, cómo iba avanzando la Iglesia. O sea, la palabra de Dios iba produciendo su fruto. Fijémonos bien, la palabra de Dios. A veces queremos que crezca la Iglesia explicando historietas. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que llega, porque la palabra de Dios tiene fuerza de Dios para convencer. Tiene fuerza de Dios para transformar. Entonces, la palabra de Dios iba fructificando más y más, se iban comunicando. Es una pena que entre nosotros la palabra de Dios sea tan mal conocida o tan poco conocida. Porque fijémonos que esto que indica que la palabra de Dios la leían, la profundizaban para fundamentar su fe. Yo quisiera que se dieran cuenta de lo que quiero decir en este sentido. A veces quizás podemos acudir a la palabra de Dios para, no sé, pasar un rato de oración, para tener una experiencia bonita, que no digo que esté mal,
Me explico, ¿no? Pero aquí se ve bien claro que la palabra de Dios se usaba, digamos, acudían a ella precisamente para que la fe sea sólida, porque nuestra fe, ¿qué es? Nuestra fe es la respuesta a Dios que me habla. Dios me habla, Dios me propone, Dios me comunica su mensaje y yo le digo, creo, pero por lo tanto creo a Dios que me habla. Explico, ¿no? No es creo a alguien que me explica, y que no digo que esté mal, me explica el catecismo, que no digo que esté mal, ¿eh? Pero el catecismo es hecho por alguien. Evidentemente lo ha hecho partiendo de la palabra de Dios. Pero si yo puedo tener acceso directo a la palabra de Dios para afianzar mi fe, ¿por qué no acudo a ella? ¿Por qué me conformo con sucedáneos? La palabra de suyo tiene fuerza. San Pablo lo dice muy claro en la carta a los romanos, es fuerza de Dios para el que cree. Y a Timoteo le dirá que puede transformarle. Pues precisamente porque los apóstoles comunicaban la palabra de Dios, porque nosotros la hemos recibido de ellos, cada vez se iba multiplicando más y más, dice el texto, grandemente el número de los discípulos en Jerusalén. De momento la iglesia está solo en Jerusalén, no ha salido, ¿eh? Todos son judíos que han creído en Jesucristo. E incluso, nos dice aquí Lucas, algunos sacerdotes, no solamente algunos, dice, y numerosa muchedumbre de sacerdotes se sometían a la fe. Recordemos que se trata de sacerdotes judíos, es decir, descendientes de Aarón. Estos descendientes de Aarón, lógicamente, se multiplicaron enormemente y en tiempo de Jesús, y ya mucho antes, había unos que ocupaban puestos importantes, que solían ser los sumos sacerdotes y que en general eran pertenecientes a los saduceos, pero luego había muchísimos que eran sencillos del pueblo. No olvidemos que el sacerdote judío, su misión era participar del culto del templo y había quien les tocaba pues de vez en cuando, ¿eh? Incluso ofrecer el incienso en el santuario le podía tocar una vez en la vida. Quiero decir que no era una dedicación plena a su función sacerdotal y por lo tanto eran personas sencillas. Entonces seguramente eran de estos sacerdotes sencillos los que acaban y aceptan a Jesucristo y por lo tanto se hacen cristianos, ¿eh? Pero en aquel momento podían seguir ejerciendo su función en el templo, porque repito, no se había producido la separación. Bien, y ahora a partir del versículo 8 nos va a hablar de San Esteban, pero como que ya estamos en la hora, nos vamos a quedar aquí, ¿eh? Porque si no nos quedaríamos en solo empezar, y San Esteban es muy importante para que le dediquemos pues como mínimo toda una clase y seguramente serán 2.